Jesucristo estaba hablando acerca de las parábolas. Y estas parábolas eran específicamente con el propósito de que la gente de aquella época pudiera entender el mensaje del Señor Jesucristo. El propósito de las parábolas, ¿por qué Jesús enseña por parábolas? Es simplemente con el fin que la gente mostrara interés en conocer más acerca del reino de Dios. Ese es el propósito. Eh, y Jesús tomaba ejemplos comunes de la vida diaria, de la vida cotidiana, para poder enseñar estas enseñanzas e instrucciones desconocidas que era para la gente, y ellos pudieran entender el mensaje. Pero vemos nosotros que la gente simplemente, y esto me llamó curiosamente la atención, que la gente no quiere o no le interesaba tanto en aquella época como hoy profundizar una relación personal con Dios. Tanto en aquella época como hoy no les interesa hoy día, o en ese tiempo y hoy día, a la gente en profundizar una relación, un conocimiento más acabado, más profundo con Dios. Recuerden que ese conocimiento que uno tiene con Dios se transforma en sabiduría y tu fe va aumentando, tu fe se va desarrollando. Sin embargo, Jesús les explica el mensaje y el propósito de las parábolas aquí a los discípulos. Y la razón, obviamente, que el Señor quería enseñar a sus discípulos era que ellos también pudieran profundizar esta relación con Dios. Ahora nosotros vamos a mirar un hecho importante aquí: cómo cambia la vida de una manera tan repentina, cómo cambia las cosas de un momento a otro, mostrando así que somos vulnerables, que nada es seguro en este mundo y que solo la fe en Dios, solo la fe en Cristo, solo la confianza en el Señor es la que nos mantiene firmes. Así que vamos a mirar entonces de manera inmediata Marcos capítulo 4, versículo 35, dice así: aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. En estos primeros dos versículos vemos nosotros la dedicación, la responsabilidad con que el Señor Jesucristo realizaba su ministerio. Jesús era tan dedicado en su ministerio, en su obra, que él esperaba atender hasta la última persona de la multitud que requería su atención. Jesús les dedicaba tiempo. Todos los sentidos de Cristo estaban puestos en esa persona quien estaba demandando de su atención, de un beneficio, de un consejo, muchas cosas. Entonces vemos aquí que Marcos es muy descriptivo en esto porque dice, llegó la noche. Cuando llegó la noche ya era tiempo de pasar al otro lado y Jesús, fíjate, subraya esta frase, si tú quieres sacar palabras claves aquí, subraya esta frase. Jesús les dijo, pasemos al otro lado. No les dice, pasen ustedes, no les dice así, sino les dice, incluyéndose el, pasemos al otro lado. Y la otra cosa importante que Jesús comenzó a despedir. Cuando dice aquí Marco en el versículo 36 que Jesús despidió a la multitud, se refiere justamente a esto. Jesús despidió hasta la última persona. Claro que muchos de ellos, muchas de estas personas y de estas familias tenían sus barcas propias, así que siguieron a Jesús, pero Jesús se despidió de cada uno de ellos. Ahora, en estos dos versículos tenemos algunas enseñanzas importantes que destacar. Que el servir en la obra de Dios, que el servir en el ministerio de Dios, el cual Él nos ha llamado a servir, es un ministerio primero muy demandante. Es un ministerio demandante. Demanda tu tiempo. Por lo que vemos aquí que en el ejemplo de Jesús, en el ministerio, al servir en el ministerio, no hay horario de término de labores, sino que el discípulo del Señor, el hombre que ha sido llamado por Dios, está 24/7, disponible siempre a servir en la obra de Dios, sirviendo a la gente que Dios envía y confía, la cual debemos nosotros cuidar y mirar. Así que la otra cosa importante que nosotros vemos aquí es que el Señor Jesucristo tenía una visión clara.
Él tenía clarito lo que tenía que hacer, tenía su misión clarísima. ¿Cuál era la visión? ¿Cuál era la misión? Predicar y hablar acerca del reino de Dios. Esa era la misión. Jesús no se detuvo a suplir las necesidades de la gente, pues si no, sería eterno y nunca iba a cumplir, nunca podría cumplir su misión. Sin embargo, Jesús despidió a la multitud porque su misión era otra, hablar y predicar y extender acerca del reino de Dios. Más bien ir a las ovejas perdidas de Israel. Esa era su misión. Entonces, él no se detuvo en suplir las necesidades de la gente, sino que él avanzó. Él siguió adelante con la predicación del evangelio acerca del reino de Dios que él estaba hablando ahí. Así que aquí nosotros, como digo, tenemos dos aplicaciones prácticas o dos enseñanzas prácticas o dos principios fundamentales, como quiera usted llamarlo. Número uno, el llamado de Dios a servir en su obra, como decía, es demandante. Es 24/7. Y debemos estar siempre disponibles a servir en la obra de Dios, muchas veces sacrificando de nuestro tiempo de descanso para servir en la obra de Dios. Si hay un verdadero llamado de Dios, esa persona siempre va prioritariamente a servir en la obra de Dios y siempre va a estar dispuesto a servir en la obra de Dios. No hay excusa. ¿Por qué? Porque es un llamado de Dios. ¿De qué manera? Si es un llamado de Dios, entonces, ¿de qué manera el hombre puede recibir fuerzas espirituales? Porque no va de acuerdo a su esfuerzo personal. ¿De qué manera el hombre se puede siempre estar nutriendo espiritualmente? Comunión con Dios, instruyéndose por Dios, siendo inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Y para eso el hombre tiene que mantener una constante comunión con Dios en la lectura, meditación y oración, siempre. Ese hombre siempre debe estar en ese constante ejercicio espiritual, porque no sabes en qué momento el Señor va a requerir que tú puedas servir en la obra de Dios. Y la otra cosa que vemos como segunda enseñanza es que el hombre que es llamado por Dios al ministerio, si bien es cierto, sirve 24/7, pero ese hombre va a servir con amor, ese hombre va a servir con dedicación, ese hombre va a servir con preocupación a la gente de Dios. Así lo dijo, así lo enseñó Jesús, atendiendo hasta la última persona, con amor, con dedicación. Para Jesús no había nadie más importante que la persona a la cual él estaba atendiendo o despidiendo. Y eso es algo que nosotros debemos aprender siempre y debemos aplicar. Debemos atender, debemos ser responsables, especialmente con nuestra familia, en cuanto a servir en la obra de Dios. Y la otra cosa también que nosotros debemos siempre mirar es considerar que el llamado de Dios es servir fielmente con responsabilidad y sacrificio en su obra. Otro detalle que vemos en estos versículos, como decía anteriormente, Jesús les dice a los discípulos, pasemos al otro lado. ¿Sabe lo que significa eso? Que un hombre que es responsable, un hombre que es llamado por Dios, un hombre que es dedicado, un hombre que sirve a la gente de Dios, ese hombre no está solo. Ese hombre no está solo. ¿Sabes quién está con esa persona? Dios mismo. Porque aquí Jesús le dice a los discípulos, no le dice, perdón, a los discípulos, vayan ustedes, yo lo alcanzo, no. Jesús les dice, pasemos al otro lado. Jesús está en todo momento sirviendo con nosotros, sustentándonos, inspirándonos, proveyendo para nuestras necesidades. El ministerio no es solo. El ministerio, si Dios lo encomendó, Dios es quien está con nosotros, por nosotros. Dios es quien nos da esa inspiración. Importante detalle. Sigamos leyendo. Marcos capítulo 4, versículo 37. Dice lo siguiente. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jesús estaba como ser humano tan cansado que él dice que buscó un lugar para poder arrinconarse y poder descansar. Y parece que Jesús tenía mucho sueño porque la verdad es que durmió, dice, sobre un cabezal, que tuvieron que despertarlo. O sea, ¿cómo habrá sido el cansancio que tuvieron que despertarlo en medio de esta tormenta que se levantó ahí? Ahora,
aquí hay un hecho importante también. Los discípulos, estando en compañía de Jesús, eso no les aseguraba de que ellos iban a estar en medio de una tormenta. Importante detalle. Ahora aquí hay un hecho importante también. ¿Creen ustedes que Jesús sabía cómo iba a estar el comportamiento del clima? Jesús sabía, Jesús conocía, pero Jesús les va a enseñar aquí un punto importante a sus discípulos. Él sabía que iba a venir la tormenta y él por esa razón él se durmió y él los dejó ahí a los discípulos solos. ¿Por qué razón? Porque los discípulos no repararon en algo. Los discípulos no se dieron cuenta que estaban con Jesús, no se dieron cuenta, sino que cuando empieza la tormenta y empieza la situación difícil, ellos comenzaron a desesperarse. Así que esto es una enseñanza que nosotros debemos siempre considerar, hermanos, que es importante profundizar en el conocimiento con Dios. Es importante, porque a través de ese conocimiento que nosotros tenemos, en esa profundidad, en esa relación personal con Dios a conciencia, nuestra fe se va aumentando. Mira, si alguien me puede leer, por favor, en Mateo capítulo 7, en el versículo 24 al versículo 27, pueden abrir sus micrófonos. Y si alguien me puede leer en voz alta ahí, Mateo capítulo 7, versículo 24 al versículo 27, ¿qué es lo que dice? Mateo. ¿Empiezo? Por favor. Los dos cimientos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, las compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Gracias, cuando... mi hermano. Bueno, ahí nomás. Sí, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense que aquí está dando la evidencia de la importancia que tiene profundizar su relación personal con Dios. Va a venir tormentas, va a venir situaciones complicadas, que es lo que el Señor Jesucristo está señalando aquí, sobre aquella persona que escucha la palabra de Dios, es decir, sobre aquella persona que tiene conocimiento de Dios, pero si no cree en esa palabra y no profundiza y no la aplica en su vida, entonces dice aquí el Señor Jesucristo que no va a poder soportar la tormenta, no va a poder soportar la tormenta. En cambio, aquella persona que sí cree, que sí profundiza en su relación, que sí va conociendo, van a venir tormentas. Tormenta está en relación a problemas, situaciones, aflicciones, enfermedades, pruebas, como quiera usted llamarlo. Si crees en el Señor Jesucristo, dice, va a venir todo este tipo de cosas que no estamos exentos, insiste en esto. Pero dice que no va a decaer. ¿Por qué? Porque su fe está fundada sobre Cristo, que es la roca. Sobre Cristo, que es la roca. Por tanto, toda aquella persona que tiene conocimiento, pero no cree, que tiene conocimiento, pero no considera las palabras de Jesús como lo hicieron los discípulos aquí, va a venir, dice, y fíjate lo que el Señor recalca aquí. Dice que va a venir tormentas, situaciones difíciles a su vida. Dice, va a caer, dice, esa casa, dice, va a caer, dice, y su ruina va a ser grande, dice. Y fue grande su ruina. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo. Entonces, es importante que nosotros podamos entender que es importante profundizar mi relación personal con el Señor Jesús. Es muy importante. Ahora, volviendo a la situación en la cual están los discípulos están en medio del mar. Hombres, ahora fíjense, hombres pescadores con experiencia. No es su primera tormenta. Hombres que saben cómo sortear estas tormentas y estos vientos difíciles, pero aquí no lo pudieron hacer. No pudieron mantener en control esta barca.
dice aquí que hubo una tempestad de viento, que a tal punto que las olas, dice, estaban sobre la barca, de tal manera que se anegaba. Y Jesús durmiendo, durmiendo, al final dice en la popa, durmiendo, dice Jesús, que tuvieron que despertarlo. Ahora, fíjense que hay un detalle. La forma en que los discípulos tienen para despertar a Jesús fue una forma más o menos desafiante. Fue una forma más o menos como falta de respeto. Porque le dicen, maestro, no tienes cuidado que perecemos. O sea, en otras palabras, llevado a buenos términos simples, le están diciendo, Señor, ¿cómo se te ocurre estar durmiendo en este momento, siendo que estamos a punto de hundirnos? Que le están diciendo en otras palabras, para que tú entiendas el sentido aquí, le están diciendo, Señor, ¿cómo tan desubicado que te pones a dormir mientras que debieras estar aquí ayudándonos a sostener esta barca? Fue, fue un tono de molestia a los discípulos aquí, de frustración y de molestia que despiertan al Señor Jesucristo aquí de esta manera. Ahora, insisto, Marcos dice aquí que Jesús está durmiendo. ¿Te han despertado a ti en medio de un profundo sueño para retarte, para desafiarte, para llamarte la atención? ¿Cuál es la reacción? La reacción, y el que diga que es una reacción como la de Jesús, por favor dígame cómo lo hace para poder preguntarle, porque yo creo que cuando estamos durmiendo y nos despiertan para decirnos cualquier cosa, muchas veces, voy a hablar por mí, mi reacción a veces no es de las mejores. No es de las mejores, y a veces cuando uno se da cuenta que lo despertaron por una cuestión sin importancia, peor todavía, porque uno dice, y para esto me despertan. Voy a hablar por mí. Pero fíjate que aquí en estas actitudes uno logra captar la reacción de Jesucristo, que sí, Jesús fue un hombre manso y humilde de corazón. ¿Por qué? Por su reacción. Por su reacción en esta ofensa, en este atrevimiento que hacen los discípulos, en esta forma desafiante en que los discípulos y molesta que los discípulos despiertan al Señor Jesucristo. ¿Cuál fue su reacción? La reacción de los discípulos, la verdad, la reacción, perdón, de Jesús no fue discutir con los discípulos. Él no hizo absolutamente nada. La actitud de los discípulos desafiante es la actitud frecuente de aquellos cristianos que están viviendo tormentas en su vida, de aquellos cristianos que tienen todo el conocimiento de Dios, pero a pesar de tener ese conocimiento de Dios, no confían en Dios, no creen en Dios. ¿Por qué? Porque no tienen convicción de Dios y no tienen fe, que eso es lo peor. Fe que el Señor tiene control de todas las cosas. No tienen esa fe. ¿Y por qué podemos decir? Por sus reacciones. Por sus reacciones cuando se encuentran en medio de una tormenta, en medio de una dificultad. ¿Y por qué no tienen fe en Dios? Porque simplemente no conocen a Dios. Tienen un conocimiento como cualquiera, un conocimiento superficial, pero no tienen un conocimiento profundo de Dios, porque aquella persona que tiene un conocimiento profundo de Dios, cree en Dios, tiene fe en Dios. Y el Señor Jesús dijo que le compara a esa persona que edificó su casa en la roca, donde vinieron vientos, ríos, etcétera, tormentas, pero se mantuvo firme. Entonces es muy importante profundizar nuestra relación e ir creciendo, desarrollando nuestra fe, nuestra madurez espiritual, conociendo al Señor, conociendo su fe, su gracia, su misericordia, su amor, todo lo que Dios nos demuestra. Así que todo lo que Él nos enseña aquí, y eso es lo que nos mantiene firmes aquí. También debemos observar aquí otro hecho importante, como decía anteriormente. Jesús permitió que sus discípulos pasaran al otro lado. O sea, Jesús entonces permitió que los discípulos pasaran por la tormenta, sí. O sea, eso significa que Jesús entonces permite que tú y yo pasemos por aflicciones, por tormentas, por enfermedades, por situaciones difíciles, sí. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quiere lograr el Señor Jesús?
Filipenses capítulo 1, versículo 6. Si alguien me puede leer Filipenses capítulo 1, versículo 6, el apóstol Pablo captó el propósito de por qué el Señor permite que tú y yo pasemos por tormentas, por aflicciones. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Qué dice? Dice, ¿Lo leo? Por favor. dale. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gracias. Estando convencido, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfecciona. La perfecciona. ¿Por qué creen ustedes que Abraham fue conocido como el padre de la fe? Porque al Señor nomás se le ocurrió ponerle ese nombre, digamos, ese título a Abraham de decir, este es el padre de la fe. Dice que su fe fue perfeccionada. Dice el libro de Gálatas, dice que la fe de Abraham fue perfeccionada a través de sus obras. ¿Cómo así? ¿Qué hizo Abraham? Lo poco y nada que conocemos de Abraham o que aparece en la escritura primero, ¿qué hizo Abraham? Abraham obedeció a Dios a media. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ándate a la tierra que yo te voy a mostrar, Abraham no obedeció por completo. Abraham se llevó a su papá, se llevó a sus hermanos, se llevó a su familia. Primer error. Después que murieron sus papás, sus hermanos, qué sé yo, él siguió avanzando. Después nosotros vemos que Abraham no confió en Dios, a Abraham le falló la fe y Abraham mintió para entrar a Egipto, ¿te acuerdas? Mintió para entrar a Egipto. Abraham mintió no solamente una vez, sino que mintió, si no mal recuerdo, 2 veces. Pero después Abraham es conocido como el padre de la fe. ¿Por qué razón es conocido como el padre de la fe? Porque Abraham se dio cuenta que él en sí no podía tener fe, sino que él vivió la gracia, el amor de Dios. Dios se manifestó a él, Dios tuvo misericordia y gracia. Abraham fue justificado por fe, no por obras, por fe. Es lo que dice la Escritura. Entonces dice aquí, cuando dice Pablo aquí que nuestra fe se va perfeccionando, es justamente cuando estamos en medio de aflicción, en medio de tormentas, en medio de situaciones difíciles. Y eso nos debe nosotros animar, hermanos, y exhortar a que la tormenta, la aflicción que usted esté pasando hoy día en su vida es primero porque así Dios lo permite. Y lo segundo es pedir a Dios que Dios abra su mente y su corazón para que usted pueda sacar una lección de esta tormenta, de esta aflicción la cual usted está viviendo. Que usted le pueda pedir a Dios que Dios le muestre cuál es la lección que Él le quiere mostrar de esto. La lección, hermanos míos, es siempre depender absolutamente de Dios. No tenemos otra lección, solo depender de Dios. La vida cambia de un momento a otro. No sabemos qué va a pasar mañana con nosotros. No sabemos qué va a decidir Dios por nosotros, no lo sabemos. Lo que nosotros tenemos que vivir hoy día, el día confiado en Dios, confiando en Él. Yo no sé qué va a pasar conmigo o con cada uno. No sé. Lo único que sé y que tengo seguro que yo debo guardar y debo mantener y debo permanecer en mi relación y en mi comunión personal con Dios, porque eso sí me da seguridad y me da confianza. Y eso sí que me da esperanza. Por eso tú debes sacar lecciones cuando estamos pasando en medio de la tormenta. La lección es confiar en Dios, creer en Dios. Versículo 39 dice, y levantándose, dice, aquí está la reacción de Jesús. Jesús no entró en dimes y diretes ni en discusiones con los discípulos, sino que Jesús fue a la acción. Mira lo que dice aquí, versículo 39, y levantándose, ¿quién? Jesús reprendió al viento y dijo al mar, calla, bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aquí hay una lección importante, no sé si logran captar.
La lección importante es los discípulos. En el contexto, los discípulos están asustados, rendidos completamente porque han tratado de mantener el barco a flote y no han podido mantenerlo a flote. Están cansados en medio de la noche, con frío, con hambre, sin tener control absolutamente de nada. Despiertan al Señor Jesucristo. O sea, lo último que hacen, que debieron haberlo hecho al principio, lo hicieron al último. ¿Qué debieron hacer al principio? Debieron haber creído que Jesús les dijo pasemos al otro lado y debieron haber confiado. No lo hicieron. Lo hicieron al último, cuando ya agotaron sus fuerzas, cuando ya están cansados, cuando ya están tratando de, y fíjate en este detalle, de aplicar su experiencia y su conocimiento en el mar. Ellos son hombres expertos en el mar, son pescadores, saben cómo controlar un bote, saben cómo hacerlo. Pero aquí todo les fue mal. Todo lo que ellos sabían, su experiencia, todo lo que ellos conocían, les fue absolutamente mal. Y ahí acuden recién al recurso que debieron ellos haber acudido al principio, Jesús. Se dieron cuenta que Jesús estaba ahí recién. Pero Jesús, cuando van y lo despierta Jesús, y por eso quería que se dieran cuenta de este detalle, Jesús se levantó. ¿Qué hace Jesús entonces? Si yo estoy en medio de la tormenta, si yo estoy en medio de la necesidad, si estoy en medio de la frustración, si estoy en medio del problema, sin resolver, he agotado todos los recursos como los discípulos, ha habido y por haber, usando mi experiencia, usando mis contactos, usando mis recursos y no me sale absolutamente nada, pero vengo yo a orar a Dios y derramo mi corazón delante de Dios en oración. ¿Sabes cuál es el principio aquí? Lo que hace el Señor inmediatamente, el Señor ejecuta, aplica. ¿Qué hizo el Señor aquí? Tomó control inmediatamente de la situación. Entonces, ¿qué me enseña eso a mí? Que si yo vengo a Cristo, si yo vengo a Él en oración, el Señor va a tomar control de mi vida, de la situación que estoy viviendo. Eso es, aquí yo lo veo como un principio. Eso es lo que hace el Señor aquí, va a tomar inmediatamente control. Por tanto, entonces, si yo vengo a la oración y si yo confío en Dios, ¿crees tú que Dios pueda tomar control absoluto de mi vida y de todo lo que está sucediendo? Sí, el Señor va a tomar control. Y va a aplicar, el Señor va a aplicar, dice, su obra dice, pero de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a mi voluntad, de acuerdo siempre a su voluntad. En este caso, reprende el mar, reprende el viento, dice al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Aquí vemos otro principio, que toda la creación, como decía en una oportunidad, toda la creación de Dios se somete a la palabra poderosa de Dios. Toda la creación, todas las tormentas, la creación en sí, el clima, todo se somete a la palabra poderosa de Dios. Adivina quién es el único que no se somete e incluso le falta el respeto a la palabra, a la persona de Dios. ¿Quién es? Nosotros. Porque no creemos en la palabra de Dios. Entonces aquí es algo para poder entender y aplicar. Todo se somete a la palabra de Dios, menos el hombre, que no se somete a la palabra de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si no estamos escuchando, meditando, profundizando en nuestra relación personal con Dios a través de la palabra de Dios, va a ser muy difícil que tengamos fe. Y vamos a andar igual o peor que los discípulos, buscando recursos sabidos y por haber externos, siendo que nuestro recurso es poderoso, es espiritual, nuestras almas son poderosas espiritualmente en Cristo Jesús. Ese debe ser prioritario en nuestra vida, debe ser prioridad en nuestra vida. Pero tenemos que tener algo muy importante, fe. ¿Qué es lo que Jesús les va a decir aquí? Versículo 40. ¿Por qué estáis amedrentados? Lo primero que les dice. Cuando le dice amedrentado, ¿qué les está diciendo? ¿Por qué ustedes están asustados? Podríamos llevar una aplicación práctica a este tiempo. El Señor nos dice, ¿por qué se asusta con el COVID? ¿Por qué se asusta con lo que está pasando en el mundo? ¿Por qué se asusta lo que está sucediendo en la sociedad? Esto tiene que suceder, esto tiene que pasar. ¿Por qué te asustas tú? La razón
primera que nosotros, ¿por qué siempre estamos expuestos y por qué nos asustamos? Es justamente porque no tenemos fe, porque Jesús les dice aquí, ¿cómo no tenéis fe? Entonces dice, ellos tuvieron temor, pero no un temor de miedo, sino de quién estaba frente a ellos. Era Dios, Dios mismo. Hermanos, nosotros como los discípulos tenemos también esta gran ventaja, este gran privilegio de tener a Dios de nuestra parte. Es inevitable que en algún minuto podamos nosotros sentir miedo. Yo en lo personal con este contagio yo tuve miedo. No les debo negar, por lo que uno ve, por lo que uno escucha, aparte por los síntomas. Yo vengo de familia, por parte de mi padre, vengo de familia hipertenso. Yo no tengo hipertensión hasta lo que yo he podido ver acá. Eh, por lo tanto, los hipertensos, y tengo también por familia síntomas cardíacos, por decirlo así también. Entonces, sumado a todo a esos ingredientes, el bendito COVID, si me hubiese dado con escándalo, no les niego que me dio miedo. Si te da miedo, te da miedo. Pero también a la vez, yo en esto soy más práctico y más realista, de reflexionar y decir, bueno, ¿y qué saco con tener miedo? ¿De qué me va a servir? Y es aquí donde realmente se ve uno si confía o no confía en Dios. En mi caso, no tengo otra opción. Eh, no lo digo con un sentir de molestia, ni mucho menos al contrario. Yo me encuentro privilegiado de haber sido llamado por Dios para servir en su obra. Y cada vez que va pasando el tiempo puedo comprobar, hermanos míos, que Dios es real, que Él es real, que Él es compasivo y que Él está dispuesto a ayudarnos en todo momento. Por lo tanto, el miedo debemos nosotros superarlo, porque el miedo muchas veces nos hace enfocar en las circunstancias que nos rodean y no en Dios. Y y el Señor lo que nos quiere enseñar en esta noche a través de esta situación es que nosotros no confiemos en nuestra experiencia, no confiemos en nuestro conocimiento, no confiemos en la experiencia que tenemos en la vida, sino que podamos confiar en Dios. Porque les voy a poner un puro ejemplo. El apóstol Pedro, un hombre con experiencia en la pesca, le dijo al Señor que quería caminar sobre el mar. ¿Se acuerdan de esa experiencia? Que quería caminar sobre el mar. Y el Señor le dice, camina sobre el mar. Y Pedro salió de la barca y caminó sobre el mar. ¿Y qué lo asustó a Pedro? El viento, la tormenta, en fin, las olas gigantes, qué sé yo. Y él se desenfocó de mirar al Señor y él se hundió. Ahí tenemos nosotros a un hombre con experiencia en el mar. Se supone que si es pescador, lo básico es saber nadar, pero aquí se está ahogando. Y aquí le está diciendo, Señor, sálvame, que estoy pereciendo. Y el Señor lo extiende de la mano y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La fe es importante en este tiempo, hermano. La fe es muy importante en este tiempo. A veces los planes, los propósitos, las situaciones difíciles, muchas veces nos amedrentan como los discípulos, nos asustamos. El miedo, hermanos míos, nos lleva a decir, no puedo salir de esta situación. Y a lo mejor no puedes salir de la situación. El miedo a lo mejor te va a llevar a pensar que te vas a hundir, que vas a fracasar. El miedo muchas veces nos amedrenta con llevarnos al fracaso. Pero ¿sabes qué? El Señor nos dice en esta hora que nosotros tenemos que esforzarnos y nuestro enfoque es en Cristo Jesús. Quiero concluir diciendo esto. Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado. Los discípulos, hombres interesados, se suponía, en conocer más de Dios, no confiaron en algo tan simple, en las palabras de Dios, que Dios les dijo, pasemos al otro lado. No confiaron en eso, no pusieron atención. Reflexión, hermanos,
Cuando tú meditas en la palabra de Dios, cuando tú estudias la palabra de Dios, pon atención. Observa los más mínimos detalles. Observa, porque Dios te está revelando su palabra. Tesoros que no son revelados a cualquier persona. Son revelados estos tesoros a quienes los quieren descubrir, que somos nosotros. Yo quiero conocer más de Dios. Debo investigar, debo estudiar y debo mirar la palabra de Dios para que su palabra se haga real en mi vida. Y la otra cosa que nosotros debemos también considerar es que el Señor permite que pasemos tormentas para que su obra pueda ser perfeccionada en nosotros, su obra. Él comenzó una obra en cada uno de nosotros y Él la está perfeccionando en medida que va pasando el tiempo. Esta perfección se basa en la fe. La fe viene por oír, estudiar, investigar, conocer más de Dios, profundizar en mi relación personal con Dios. En conclusión, Pablo dijo a los corintios, Pablo les dijo, yo a ustedes no les puedo hablar como a espirituales, sino que yo les tengo que hablar como a carnales, como a niños en Cristo. La idea, hermanos, que Dios tiene para nosotros es que no seamos niños espirituales, sino que vayamos desarrollando nuestra fe. Y esa fe se va desarrollando, insisto, en medida en que yo profundice mi relación personal con Dios. Deuteronomio capítulo 31, si buscan todos conmigo, Deuteronomio capítulo 31, versículo 6. Vamos a terminar leyendo esto. Deuteronomio, Antiguo Testamento, subráyelo esto. Deuteronomio capítulo 31, versículo 6 al 8, dice lo siguiente. Dice, esforzaos, dice, y cobrad ánimo. No temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas, ni te intimides. Eso debemos nosotros guardarlo en nuestro corazón, subrayarlo, investigarlo, leerlo, apropiarse, creer en ellos. ¿Por qué? Porque Dios está delante de nosotros, Él va delante de nosotros. Pero aquí hay algunas cosas importantes que nosotros debemos también hacer. Esforzarnos. ¿Esforzarnos en qué? En mantener esta relación personal con Dios, este estudio de su palabra, en ser disciplinados, esforzarnos, cobrar ánimo, no dejarnos amedrentar, sino ser disciplinados y constantes en mi comunión personal con Dios. Y fíjate que repite muchas veces, esforzaos y cobrad ánimo. Repite, dice, esfuérzate y anímate, dice. Y el Señor dice, va a estar contigo. Esfuérzate, anímate. ¿A qué? A mantener esta comunión personal con Dios, a mantener esta relación personal con Dios. No permitas que el miedo, el temor te amedrente, ni te lleve al fracaso, ni te limite, sino que podamos nosotros estar confiados en que hemos sido llamados por Dios y Él va delante de nosotros. Oramos a Dios y damos gracias por su palabra. Gracias te doy, Señor, por tu palabra maravillosa que nos habla, que nos fortalece, que nos da este ánimo de poder seguir, mantener esta comunión personal contigo. Ayúdanos, Señor, a que tú seas siempre nuestra prioridad en todo aspecto de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios, a no confiar en nosotros mismos, sino siempre confiar y descansar en ti, Señor. Dejamos nuestras cargas ante ti, Señor, para que tú nos enseñes, nos instruyas y seas tú perfeccionando esa obra maravillosa que ya comenzaste en nosotros. Aumentanos la fe. Ayúdanos, Señor, siempre a creer en ti, Señor. Quita de nosotros la incredulidad. Y
Y ayúdanos, Dios, a mantener esta salvación maravillosa que tú nos has dado, a guardarla, a atesorarla en nuestro corazón, cuidarla, Señor, y poder, Señor, ir desarrollándonos espiritualmente, ir creciendo espiritualmente para poder también así ayudar a otros, Señor. Pedimos tu bendición en esta hora por tu palabra y que tu Espíritu Santo sea sellando tu palabra en nuestros corazones. Lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.